Hoy vamos a ver la capitalización simple. Bien, cuando hablamos de operaciones en régimen de simple, ¿vale? Hablamos de ese tipo de operaciones que se caracterizan porque los intereses, a medida que se van generando, no se acumulan, ¿vale? Por tanto, no generan intereses en periodos siguientes. Esto quiere decir que son intereses no productivos, ¿vale? De esta forma, los intereses siempre los vamos a calcular sobre el mismo capital, que será ese capital inicial, y los intereses en todos los periodos siempre van a ser iguales, ¿vale? Cuando utilizamos este régimen o la capitalización simple, generalmente estaremos trabajando en operaciones de corto plazo. Y ya sabéis que cuando hablamos de operaciones de corto plazo, hablamos de operaciones inferiores al año. Vale, entonces, ¿cómo podríamos definir la capitalización simple? ¿Vale? Bueno, pues sería, a mí me gusta definirla siempre, ¿vale? Pongo aquí definición, como esa operación financiera cuyo objeto es la sustitución de un capital presente por otro equivalente en un momento posterior o futuro, ¿vale? En un momento posterior mediante la aplicación de la ley financiera en régimen de simple, ¿vale? Que es la que acabamos de comentar. Bien, partiendo de este concepto, ¿vale? Que hablamos de una sustitución de un capital presente por uno futuro aplicando una ley de simple, ya podemos empezar a comentar que en esta operación partiremos, perdón, de un capital que será nuestro capital inicial, que será CO, que será aquel del que se dispone inicialmente. Y generalmente lo que nos van a pedir es identificar o determinar la cuantía de ese capital final que identificaremos como C sub n, ¿vale? Que será ese capital que recuperaremos en el futuro sabiendo un conjunto de condiciones, ¿vale? En la que se contrata la operación. Y estas condiciones serán n, que representa el tiempo, y el tipo de interés, ¿vale? Recordamos, ¿vale? Que siempre tiempo y tipo de interés tienen que ir en la misma unidad de tiempo y que con esto tenemos ya identificados los elementos que intervienen en cualquier operación financiera, ¿de acuerdo? Vale, volviendo a la capitalización simple, ya hemos dicho antes que una de sus características principales es el tema de los intereses que no son productivos, ¿vale? Esto recordamos, ¿qué quiere decir? Pues que a medida que se generan, no se acumulan al capital inicial para producir nuevos intereses, como sí pasa en capitalización compuesta, que veremos en la siguiente clase, y esos intereses de cualquier periodo siempre los va a generar el capital inicial y por tanto siempre los intereses de cada periodo van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver cómo se desarrollaría una operación de capitalización simple para ver cómo llegamos a esa fórmula inicial o fórmula base de capital final, ¿vale? Entonces, en primer lugar, si nosotros empezamos en el momento cero, en el momento cero, nosotros tenemos un capital inicial, ¿vale? En el momento uno, nosotros ¿qué tendremos? El capital sub uno, que será igual a mi capital inicial más los intereses generados en el periodo uno. Si yo esto lo desarrollo, tengo mi capital inicial más estos intereses, ¿cómo los voy a calcular? Más, perdón, vale. Los intereses, ¿cómo los voy a calcular? Capital inicial
por tipo de interés, ¿vale? Y esto, operando y sacando factor común, tengo que es capital inicial por 1 más i. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente momento. Momento 2. ¿Qué voy a tener en el momento 2? Bueno, pues voy a tener un C sub 2, ¿vale? Un capital en el año 2 y yo aquí voy a tener mi capital inicial más mis intereses en el periodo 1 más mis intereses en el periodo 2, ¿de acuerdo? Entonces, si yo desarrollo esto, tendré mi capital inicial más los intereses del periodo 1, que ya hemos dicho que sería CO por I, más mis intereses del periodo 2, que sería de nuevo CO por I. Acordaros que hemos dicho que los intereses se calculan siempre de la misma manera y sobre el capital inicial, ¿vale? Entonces aquí, operando y simplificando y sacando factor común, tendría que el capital inicial va multiplicado a 1 y en este caso 2 por i, ¿vale? Podría estar así operando en los sucesivos momentos de tiempo que yo tengo, entonces al final yo llegaría a la conclusión de que en mi momento final de la operación, que sería mi momento n, yo tendría mi capital final igual a mi capital inicial más los intereses de cada periodo. Mis intereses del periodo 1, intereses del periodo 2, etc, etc, hasta mis intereses del último periodo, ¿vale? Entonces aquí, operando y simplificando y de la misma forma sacando factor común, llegaría a la expresión de capital inicial igual a, o sea, capital inicial más, perdón, esto es un más, capital inicial por, fijaros, este momento que es n por i, ¿de acuerdo? De aquí saco, pues eso, que mi capital final va a ser igual a, operando de esta fórmula sacando factor común, mi capital final va a ser igual a mi capital inicial por 1 más n por i. Y ya cerraría paréntesis y esto sería, digamos, la ecuación fundamental o la ecuación base de la capitalización simple, ¿vale? ¿Por qué hago este desarrollo? Porque el objetivo es estudiarnos cuantas menos fórmulas posibles, mejor. Entonces, si nosotros entendemos el desarrollo tanto en simple como cuando veamos compuesta, en un momento de quedarnos en blanco con las fórmulas, con este desarrollo, si lo entendemos, podemos llegar a la fórmula inicial, ¿vale? Entonces, una vez llegamos a esta fórmula inicial, que vuelvo a repetir, sería la ecuación fundamental de la capitalización simple, no solo vamos a poder calcular el capital final, sino que aquí, operando y despejando, voy a poder sacar las siguientes variables: el capital inicial, el tiempo y el tipo de interés, ¿vale? Em, Bien, pues vamos a proceder, ya que estamos aquí, a operando, saber cómo se sacarían, ¿vale? Bien, partiendo de aquí, vamos a ir con la formulita más fácil, que sería: ¿cómo saco capital inicial? Pues despejando. Si esta parte de la derecha está multiplicando, ¿cómo va a pasar a la otra parte del igual? Dividiendo. Por lo tanto, yo aquí ya tendría que mi fórmula de el capital inicial sería igual a Cn partido 1 más n por i, ¿vale? Y ahora tendría que sacar o despejar n e i, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en primer lugar, podría sacar la fórmula de los intereses totales, ¿vale? De lo que hemos visto ahí arriba, ya sabemos que los intereses totales sería igual a mi capital inicial por mi tipo de interés por n, por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, además, dicho de otra forma, también yo podría sacar que mis intereses, ¿vale? También podrían ser igual al capital final menos al capital inicial. Lo puedo sacar mediante la resta
de ambos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, más cosas que puedo sacar, lo que hemos comentado. Me falta por sacar la variable n y la variable y, ¿de acuerdo? Entonces, si yo parto de esta fórmula, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a despejar a ver qué es lo que pasa. En primer lugar, voy a despejar el CO de aquí, ¿vale? Para quedarme en esta parte de la derecha de la operación con n y con i, ¿vale? Entonces esto se me quedaría Cn partido CO igual a 1 más n por i y pasaría el 1 al primer miembro. Es decir, tengo que restar 1 en los dos miembros, ¿vale? Entonces se me quedaría Cn partido CO menos 1 igual a n por i, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya en esta situación, ya vemos cómo fácilmente podemos despejar tanto n como i, ¿de acuerdo? A partir de aquí, podríamos decir, por una parte, que mi tipo de interés va a ser igual a Cn partido CO menos 1 y todo esto dividido entre n. De la misma manera, obtendremos, despejando sencillamente, que Cn partido CO menos 1, todo esto dividido entre i nos da como resultado el tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto empezaríamos ya a realizar las operaciones en las que lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables, que son los elementos que hemos señalado aquí. Es decir, a mí me dan un enunciado, tengo que identificar mi capital inicial, mi capital final, n y tipo de interés, ¿vale? Generalmente como pista, el capital inicial siempre va a ser un número más pequeño que el capital final, ¿vale? En ocasiones solo me van a dar uno de los dos porque el otro va a ser mi incógnita y lo que tengo que identificar lo primero es eso, qué es lo que me están pidiendo, cuál de estas cuatro incógnitas me están pidiendo, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, que no se me olvide que tiempo y tipo de interés tienen que ir en la misma unidad de tiempo, o todo en meses o todo en años, porque si no tengo que operar e igualar en la unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Venga, pues con esto vamos a pasar a hacer un ejercicio.